Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, si se la escucha. Ya, muy bien. Entonces, vamos a Profesor, iniciar. disculpe, tengo una consulta. Mis Diga. compañeros dicen que han visto el mensaje de que de las actividades de esta semana y les he mencionado también y dicen que esta semana se entrega el proyecto. Está bien, pero no hay una carpeta como en sí para enviarlo y lo que faltaría también sería para poder enviar el trabajo. Sí, justamente ¿Y hasta qué eso fecha es. sería? Sí, eso les iba a comentar en este momento. Ah, ya, ya, entonces ¿Ya? disculpe, profesor. Ya estoy. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión de clase número 2, porque en la primera sesión de clase de la semana 10 ya habíamos iniciado con el desarrollo del tema análisis de varianza y habíamos resuelto ya un primer ejercicio de aplicación. El día de hoy de entrada, vamos a resolver otro ejercicio de análisis de varianza para que este tema quede, digamos, eh, para que quede redondeado el tema de análisis de varianza. Y luego comenzamos con el tema de la segunda sesión, en la cual vamos a desarrollar las pruebas chi cuadrado, prueba de independencia y la prueba de homogeneidad de proporciones. Esta semana tienen tarea individual número 7, ¿no? Con los temas de la semana 10, ¿no? Sesión 1 y sesión 2. Respecto a la presentación de la primera parte del proyecto, ¿no? Ya he creado un enlace que está en el aula virtual. Debajo de materiales está el enlace para el envío de la primera parte del proyecto, ¿no? O sea, el desarrollo de la primera parte del proyecto. La fecha de entrega es hasta el día domingo a las 23:59. ¿Ya? Entonces ustedes ingresan aquí a este enlace para que puedan ustedes adjuntar el archivo, ¿no? Para el envío del trabajo, ¿ya? Aquí se encuentra, ¿no? Tener en cuenta estas instrucciones, ¿no? Tener en cuenta estas instrucciones. Tener en cuenta estas instrucciones o indicaciones. Por este enlace enviarán el archivo con el desarrollo del proyecto parte 1. Solo un integrante del grupo debe hacer el envío, de tal manera que solo debe aparecer un solo archivo por grupo. Si se encuentra más de un archivo, el trabajo será penalizado, ¿no? Por ejemplo, un grupo envía el mismo trabajo 2 veces, ¿no? Ya, eso no se va a permitir. Si eso sucede, entonces el trabajo será penalizado, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo antes de hacer el envío del desarrollo del trabajo, ¿no? Un solo archivo debe aparecer por grupo. No se permitirán envíos por correo. Si lo hace, el trabajo no será calificado, ¿no? Entonces, si sobrepasan la fecha que ya está establecido el día domingo hasta las 23:59, ya no tienen opción de enviar porque esta actividad del envío, este enlace solamente cuenta como un intento, ¿ya? Entonces, se debe enviar antes de la fecha y el horario de cierre, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Este enlace se cierra el día domingo, aquí debe decir el día domingo, debe decir el 2, ¿no? 2 de noviembre a las 23:59, ¿ya? El domingo 2 hasta las 23:59. ¿De acuerdo? Estas son las instrucciones para el envío de la primera parte del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el enlace para que ustedes hagan el envío de su archivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estaba mencionando que esta semana tienen su tarea número 7, la penúltima tarea de nuestro curso, ¿no? Y el envío del trabajo. ¿Ya? Esas serían las dos actividades que faltarían por, digamos, finalizar la semana 10. ¿Ya? Bueno, entonces, les había indicado que ya hemos trabajado un primer ejercicio del análisis de varianza con el caso de Carmoto, ¿no? Habíamos hecho todo el desarrollo, ¿no? del caso con razonamiento cuantitativo, ¿ya?
Y bueno, ahora vamos a continuar con otro ejercicio, ¿no? Para redondear el tema, ¿no? Redondear conocimientos respecto a este tema, ¿ya? En nuestra ficha de clase tenemos este otro ejercicio de aplicación que se llama caso nuevas tablets, ¿ya? Caso nuevas tablets. Muy bien, el texto del caso dice así. Para determinar si el precio de las nuevas tablets de 8 pulgadas difiere según zona de venta, se tomó al azar una muestra de 6 tiendas de la zona norte, 6 de la zona centro y 5 de la zona sur. El precio en soles se presenta en el cuadro 1, ¿no? Entonces acá tenemos las tres zonas de venta y en cada una de las tiendas se tiene el precio de las nuevas tablets de 8 pulgadas. ¿No? Entonces aquí en esta tabla se tienen los precios de venta de las nuevas tablets de 8 pulgadas por zona de venta, ¿ya? El cuadro 2 muestra la tabla ANOVA con datos faltantes. Solamente aquí nos proporcionan la suma de cuadrados totales. Habría que completar esta tabla del análisis de varianza, la tabla ANOVA. Y el cuadro 3 nos muestra los resultados de las comparaciones en parejas de Tukey. Comparaciones en parejas de Tukey, ¿no? Complete el cuadro 2, que viene a ser la tabla de la ANOVA. Asimismo, explique y fundamente con con un nivel de significación de 5%, en qué zona o zonas se debe comprar las nuevas tablets de 8 pulgadas. Utilice las dimensiones del razonamiento cuantitativo. Muy bien, entonces comencemos con el desarrollo, ¿no? Como siempre, la interpretación la vamos a redactar como objetivo. Siempre comenzando con el verbo en infinitivo, determinar, que es un verbo para plantear objetivos. Determinar en qué zona, ¿no? O zonas, ¿no? Porque no necesariamente en una zona, ¿no? Se va a comprar la tablet de 8 pulgadas, ¿no? Podría ser en las 2 zonas o en las 3 zonas, ¿no? Determinar en qué zona o zonas se debería comprar las nuevas tablets de 8 pulgadas. Bien. Seguidamente tenemos la representación, ¿no? Donde vamos a definir el factor en estudio, los tratamientos, unidad experimental y la variable de respuesta. Bueno, según el texto del caso, dice que tenemos 3 zonas de venta, norte, centro y sur, en la cual se va a poner a la venta esas nuevas tablets de 8 pulgadas. Entonces, identificando los niveles de factor o los tratamientos del factor, tendríamos estas 3 zonas de venta que vendrían a ser los tratamientos, y por lo tanto, el factor en estudio simplemente sería zona de venta. Entonces, nuestro factor en estudio sería, como ya mencionamos, ¿no? En la primera clase, el factor en estudio es una variable de tipo cualitativa, ¿no? Por lo general. Y los tratamientos vendrían a ser las categorías de esa variable,
las categorías de ese factor. Entonces, el factor en estudio sería zona de venta. Tratamientos, ¿no? Hay 3 zonas de venta. Tenemos la zona de venta sur, zona de venta centro, y zona de venta norte, ¿no? En cuanto a la unidad experimental, ¿no? Sabemos que la unidad experimental viene a ser un sujeto o un objeto sobre la cual se le aplica los tratamientos de un factor. En este caso, los tratamientos son zona de venta sur, no centro y norte. Eso quiere decir que la unidad experimental sería el objeto, es decir, una tablet de 8 pulgadas. Una tablet de 8 pulgadas. Esa sería la unidad experimental. Porque al realizar la venta de esa nueva tablet de 8 pulgadas, ¿no? Se va a poner a la venta en la zona centro, sur y la zona norte. La variable respuesta en este caso, la variable respuesta obviamente corresponde al precio de una nueva tablet de 8 pulgadas. Una nueva tablet de 8 pulgadas sería la variable respuesta. En cuanto a la herramienta estadística, en este caso obviamente vamos a seguir realizando el análisis de varianza. Este sería la herramienta estadística, análisis de varianza con un factor. Hipótesis. En cuanto a la hipótesis nula, plantearemos la igualdad de los precios promedios, ¿no? De la nueva tablet de 8 pulgadas.
Entonces aquí, en la hipótesis nula, vamos a igualar el precio promedio de la zona sur igual al precio promedio de las nuevas tablas en la zona centro y la zona norte. Precio promedio de las nuevas tablas en la zona norte sería ¿y eso qué significa? Eso significa que el precio promedio el precio promedio de las tablas de 8 pulgadas es igual en las tres zonas de venta. Y en el caso de la hipótesis alterna, al menos una media es diferente. El nivel de significación en este caso sería de 5%. 0.05. Bueno, aquí ya no realizamos la comprobación o verificación de los supuestos porque según el ejercicio dice que esos supuestos ya se cumplen. Se cumplen los supuestos. Muy bien. La hipótesis alterna dice al menos una media es diferente, ¿no? Pero ¿qué quiere decir ese planteamiento? Que el precio promedio de las nuevas tablets de 8 pulgadas es diferente en al menos esto especificaría la hipótesis alterna, ¿no? Al menos una media diferente significa que el precio promedio de las nuevas tablets de 8 pulgadas es diferente en al menos una zona de venta. Para el cálculo debemos obviamente completar la tabla NOVA. Solamente tenemos como dato este valor numérico
Entonces, para calcular la suma de cuadrado de los tratamientos o suma de cuadrado de zona, así les llamo, vamos a realizar un procedimiento para calcular la suma de cuadrado de zona. Entonces, con los datos de la tabla, vamos a calcular la suma de cuadrados de la zona. Entonces, estos valores que aparecen aquí en esta pequeña tabla son la suma de esos precios en cada columna. Entonces, la primera columna, Y1 punto, este es el precio. O sea, viene a ser la sumatoria que ya prácticamente estaba dentro de... Entonces, aquí tenemos la tabla de datos, ¿no? Son los precios. Aquí tenemos el total, ¿no? La sumatoria de toda esta columna, la sumatoria de esta columna también y la sumatoria de esta columna. Con eso, obviamente, podemos completar esta tabla, ¿no? La tabla NOVA. Entonces, aquí tenemos esta tabla, ¿no? Tenemos, estos son los valores totales de cada columna y los tamaños de la muestra, ¿no? Para 1, su tamaño de muestra es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, el tamaño de muestra para esa primera columna es de 6. ¿No? La segunda columna... La segunda columna tiene la suma igual a 3.670. N2 también es 6 y N3 es 5. La suma sería 17. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrado de zonas, elevando al cuadrado cada suma vertical elevado al cuadrado entre el tamaño de la muestra. La sumatoria de estas sumas nos dará el Y punto punto. Ya, el Y punto punto. Entonces sumamos aquí estos tres valores. Y nos dará 10.210. Ese sería el Y punto punto. El N punto sería la suma de los tamaños de las muestras, que en este caso sería 17. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados de las zonas. Entonces cada valor hay que elevarlo al cuadrado. 3.730 al cuadrado entre 6.
más la media de 2 sería 3670. al cuadrado entre 6 y 2810 al cuadrado entre 5. Y esta sumatoria hay que restarle el y punto punto al cuadrado, ¿no? O sea, 10.210 elevado al cuadrado. Y eso se divide entre el n punto, que vendría a ser 17. Entonces, al realizar el cálculo, eso nos va a dar 10.847 451. Y la suma de cuadrados del error sería la suma de cuadrados totales, que es dato, al cual le voy a restar la suma de cuadrados de las zonas. Esta diferencia nos dará 6.646.667. Esa sería la suma de cuadrados del error. Entonces comencemos con completar la tabla de la ANOVA. En esta columna calcularemos los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad de la zona de 1847.451. Grados de libertad del error, perdón. Este es aquí. El grado de libertad del error sería el número de tratamientos menos 1, o sea, 3 menos 1, y esto sería 2. Y la suma de cuadrados del error es este valor. Y su grado de libertad sería el número total de datos, que es 17, menos el número de tratamiento, que sería 3. Los cuadrados medios se calculan dividiendo la suma de cuadrados entre su grado de libertad.
al dividir la suma de cuadrados de zonas entre 2 nos dará cuadrado medio. 5.423.725. Y cuadrado medio del error sería 474.762. Y el F calculado sería dividiendo cuadrado medio de la zona entre cuadrado medio del error. Eso nos dará 11.424. Muy bien. Luego pasamos al análisis argumentación. Ahí graficamos la gráfica de la F de Fisher bajo un nivel de significación de 0,05. Ahí vamos a tener la zona o región crítica donde se rechaza la hipótesis nula. Entonces el punto crítico lo vamos a hallar con la tabla F para una probabilidad al lado derecho que es 0,05. Y los grados de libertad vendrían a ser grados de libertad de la zona y del error, en ese orden, ¿no? O sea, sería 2, 14. Dos y 14. Entonces hay que hallar en la tabla F el F de 0,05 con 2 y 14 grados de libertad. Dos 14,005, 2 14,005. 3.74. ¿No? Ese sería el punto crítico. Entonces la decisión estadística sería comparar el F calculado (11.474), ¿no? Comparado con el punto crítico, obviamente el estadístico de prueba F calculado será mayor a el F crítico. El F calculado obviamente es mayor al punto crítico, que es 3.74.
Entonces, si F calculado es mayor que a 3.74, entonces la H sub 0 H sub 0 no se rechaza. Conclusión. Con un nivel de significación del 5%, con un nivel de significación del 5%, como H0 se rechaza porque el F calculado está dentro de la zona de rechazo, la hipótesis no se rechaza, es decir, al menos una media es diferente. Al menos una media diferente, es decir, ¿no? Con un nivel de significación de 5%, al menos una media diferente, es decir, el precio promedio de las nuevas tablets de 8 pulgadas es diferente en al menos una zona de beta. Y si la hipótesis nula se rechaza en el análisis varianza, entonces tenemos que analizar la prueba de comparación en pareja de Tukey. Aquí tenemos la gráfica, la prueba de comparación de medias de Tukey. A partir de esa salida vamos a graficar, ¿no? Realizar una gráfica de líneas. Por ello ordenamos las medias de menor a mayor. Ordenamos las medias de menor a mayor. Entonces tenemos aquí la media de ZS. Luego viene la media de zona centro. Y la media de la zona norte. Entonces, de acuerdo a la columna de agrupación, la media de zona norte con la media de zona centro están compartiendo la misma letra. Eso quiere decir de que el precio promedio de la zona centro es igual al precio promedio en la zona norte. Esta línea significa que no hay diferencia significativa entre las medias de los precios en la zona centro y en la zona norte.
interpretaciones de la salida de Tukey. La primera interpretación se refiere a de que no existe diferencia significativa en el precio promedio de las nuevas tablets en la zona centro y la zona norte. Sin embargo, sí existe diferencia significativa en el precio promedio en la zona sur Bueno, ahí tenemos las dos interpretaciones. No existe diferencia significativa en el precio promedio de las nuevas tablets de 8 pulgadas en la zona centro y la zona norte. Sí existe diferencia significativa en el precio promedio de las nuevas tablets de 8 pulgadas en la zona sur con respecto a la zona centro y norte. Muy bien. Entonces, decisión del caso. Por lo tanto, se debería comprar las nuevas tablets de 8 pulgadas en la zona sur
se debería comprar las nuevas tablets de 8 pulgadas en la zona sur, puesto que el precio promedio en esa zona es el menor. Es menor. Muy bien, entonces con esto, ¿no? Ya hemos desarrollado otro ejercicio de aplicación, ¿no? Respecto a el caso de las nuevas tablets de 8 pulgadas. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, consultas, ¿no? Respecto al ejercicio que acabamos de desarrollar? Entonces, con esto ya cerraríamos el tema del análisis de varianza como un factor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí cerramos. A continuación vamos a desarrollar el otro tema que nos corresponde en esta segunda sesión de clase, que se llama pruebas chi cuadrado. ¿Ya? Pruebas chi cuadrado. ¿De acuerdo? Pruebas chi cuadrado. Dentro de las pruebas chi cuadrado, que prácticamente, ¿no?, se desarrollan en función de planteamiento de hipótesis también, ¿no? Dentro de esta herramienta estadística, pruebas chi cuadrado, tenemos la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad de subpoblaciones. Esta prueba nos va a permitir evaluar si dos variables son independientes entre sí, es decir, si no están relacionadas. Por ejemplo, en esta imagen se hace la pregunta si el uso de Internet está relacionado con el género, ¿no? Aquí obviamente tenemos dos variables cualitativas, ¿no? El uso de Internet y el género, que es el sexo. Dice, suponga que la primera variable permite clasificar a cada observación en una de R categorías y que la segunda variable permite clasificar a cada observación en C categorías. Aquí en la prueba de independencia vamos a trabajar con la tabla de doble entrada o la tabla de contingencia. Como pueden ver, esa tabla contiene filas y contiene columnas, ¿no? Filas y columnas. Bien. Esta tabla de contingencia se genera a partir del cruce de dos variables cualitativas o categóricas. Entonces, cuando se cruzan esas dos variables, obviamente se cruzan también sus categorías. Entonces, cuando se cruzan las dos variables cualitativas o categóricas, lo que se hace es contabilizar, ¿no?, el cruce simultáneo de sus categorías. Y eso dará como consecuencia un conteo de esas frecuencias absolutas, ¿ya? A esas frecuencias, que es el resultado del conteo, se le denominan las frecuencias observadas, ¿no? Entonces, toda tabla de contingencia o de doble entrada tiene sus valores en sus casilleros que se llaman las frecuencias observadas.
Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar la prueba de independencia? Primeramente, tenemos que formular las hipótesis, ¿no? Primer paso, formulación de las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que vamos a formular? En la hipótesis nula vamos a formular lo siguiente. Dice, las variables son independientes, no están relacionadas. Las variables son independientes, no están relacionadas en la hipótesis nula, y en la hipótesis alterna, las variables no son independientes, sí están relacionadas. Esas serían las hipótesis para la prueba de independencia. El paso 2 es fijar el nivel de significación alfa. El paso 3, elegir el estadístico de prueba. Y el paso 4, calcular el estadístico de prueba mediante esa fórmula, esa expresión matemática. Vamos a hacer doble sumatoria, porque obviamente tenemos una tabla de contingencia o de doble entrada. Y este chi cuadrado calculado con esta fórmula va a tener distribución chi cuadrado con alfa de probabilidad, nivel de significación, y los grados de libertad se obtienen como el producto del número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1. Nuevamente repito, este chi cuadrado calculado, que se calcula de esta manera, observada menos esperadas al cuadrado entre la esperada, ¿no? Y eso se hace a través de toda la tabla. Bueno, aquí se expresa una doble sumatoria porque, como mencionamos, es una tabla de doble entrada, una tabla de contingencia, ¿no? Que tiene filas y tiene columnas. Y este chi cuadrado calculado va a tener o va a seguir una distribución chi cuadrado con alfa de probabilidad, y los grados de libertad serían número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1, ¿no? O viceversa. De esta manera realizo el cálculo del estadístico de prueba. El paso 5, establecer las regiones críticas, o sea, graficar. Y el paso 6, la conclusión. Obviamente, para poder establecer las regiones, la región crítica de rechazo de la hipótesis nula, graficamos la gráfica de la distribución F, ¿no? Que es una gráfica acampanada, alargada a la derecha. Si el F calcula, o sea, si el chi cuadrado calculado es mayor que el punto crítico, la región de rechazo siempre se va a encontrar sobre el lado derecho, ya sobre la cola derecha. Eso siempre se va a presentar, es decir, eso ya es una convención. Esa es una convención. Muy bien, este es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis con la finalidad de probar si las variables categóricas cualitativas son independientes. Muy bien. Entonces ya conocemos la parte teórica. Como ustedes han visto, no es muy no es muy larga la parte teórica, ¿no? Más que todo de aplicación. Bueno, aquí en este ejercicio número 1 de aplicación vamos a trabajar este caso y se tiene la tabla de contingencia que tiene que ser datológicamente, y aquí observamos estos valores, ¿no?
en cada uno de los casilleros se llaman frecuencias observadas, ¿no? Que, bueno, son datos, obviamente, de la primera tabla. Bueno, el ejercicio de aplicación dice así: el Departamento de Recursos Humanos de una empresa desea determinar si existe una relación entre la calificación de un empleado en el programa de capacitación y su rendimiento real en el trabajo. Para ello se tomó una muestra de 400 empleados y se obtuvo las frecuencias observadas que se presentan en la siguiente tabla, ¿no? Ahí están las frecuencias observadas. Si la calificación del rendimiento del trabajador está relacionada con la calificación en el programa de capacitación, entonces el Departamento de Recursos Humanos le otorgará un bono de solidaridad al empleado. Use un nivel de significación del 1%, utilice las dimensiones del razonamiento cuantitativo en su solución. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el desarrollo, ¿no? Entonces, como siempre, comenzamos con la interpretación. En este caso, hay una decisión de por medio si es que el Departamento de Recursos Humanos le va a otorgar o no un bono de solidaridad al empleado, ¿no? Por lo tanto, la interpretación la redactaríamos de esta manera, ¿no? Determinar si el Departamento de Recursos Humanos le debe otorgar un bono de solidaridad al empleado. Esa sería la interpretación. Luego tenemos la representación, donde vamos a mencionar las variables que se presentan en este caso, ¿no? De acuerdo a la tabla tenemos el rendimiento, real en el trabajo, esa es la primera variable, y la otra variable sería calificación en el programa de capacitación. La herramienta estadística, obviamente realizaremos el análisis de varianza con un factor. Entonces, vamos a plantear las hipótesis correspondientes, ¿no? En la hipótesis nula siempre vamos a mencionar que las variables no están relacionadas o son independientes, ¿no? Y en la hipótesis alterna, que las variables sí están relacionadas. Entonces, en la hipótesis nula, diremos la calificación en el programa de capacitación no está relacionada al rendimiento real en el trabajo.
no está relacionada al rendimiento real en el trabajo, ¿no? O sea, las variables son independientes, ¿no? En la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna la calificación en el programa de capacitación sí está relacionada al rendimiento real en el trabajo. El nivel de significación es del 1%, 0.01. Una vez que hemos redactado la interpretación, la representación, ahora vámonos al cálculo, ¿no? En el cálculo lo que vamos a hacer es, primeramente, obtener las frecuencias esperadas, ¿no? Porque el estadístico de prueba chi cuadrado precisamente está en función a la frecuencia esperada y la observada. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cada una de las frecuencias esperadas, ¿no? De cada celda? Entonces tenemos aquí nuestra tabla de contingencia. Y quiero hallar la frecuencia esperada para la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, es decir, 28. La celda que contiene a 28. ¿Cómo lo calculo? Mediante esta fórmula, ¿no? El total fila por total columna entre el gran total. Con esta formulita vamos a calcular las frecuencias esperadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frecuencia esperada, fila 2, columna 1, ¿no? Fila 2, columna 1. En este casillero o en esta celda calculamos la frecuencia esperada, que viene a ser el total fila, 167, por el total columna, entre el gran total, 400. Si quiero calcular la frecuencia esperada, fila 3, columna 2, multiplicaría sus totales filas, que es 121, por total columna, 188, entre 400. Y de esa manera voy calculando para cada una de las celdas las frecuencias esperadas. Y eso servirá obviamente para poder calcular el estadístico de prueba calculado. Ahora, para calcular el estadístico de prueba, ¿no? Vamos a utilizar aquí una hoja de Excel, ¿no? Donde tengo la tabla de contingencia inicial, ¿no? Y aquí voy a calcular las frecuencias esperadas y los valores chi cuadrado parciales. Muy bien, entonces aquí en esta columna voy a vaciar los valores de las frecuencias observadas, es decir, 23, 28, 9, 60, 79, 49, 29, 60 y 121. ¿63? 63. Muy bien, ahora voy a calcular las frecuencias esperadas, ¿no? Con la formulita que acabamos de ver. Para el caso, por ejemplo, de esta
Para caso de esa celda, vamos a calcular su frecuencia esperada multiplicando el total fila, que es 112, multiplicado por el total columna, 60, y eso dividido entre el gran total, 400. Para la celda 28 sería 167 por el total columna, sería 60 entre 400. Para la celda 9 sería 121 por 60 entre 400. Para la celda 60 sería 112 por 188 entre 400. Para la celda 79 sería 167 por 188 entre 400. Para 49 sería 121 por 188 entre 400. Para la celda 29 sería 112 por 152 entre 400. Para la celda 60 sería 167 por 152 entre 400. Y para 63 sería 121 por 152 entre 400. Ya tendría todas las frecuencias esperadas. ¿Ya? Con las frecuencias esperadas y las observadas vamos a calcular los valores de los chi cuadrado parciales. Entonces, aquí en esta primera celda voy a hacer esa diferencia. Observado menos esperado. Eso elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Entonces ya calculé el valor de la primera frecuencia esperada. Para calcular los otros valores de esta chi cuadrado parcial, solamente de este valor, en el extremo inferior derecho tenemos un punto verde, lo vamos a jalar hacia abajo y se generan estos valores de las chi cuadrado parciales. Totalizamos, porque estos son valores parciales, totalizamos, ¿no? Hacemos una suma, y ya tenemos el chi cuadrado calculado. Bien, estos datos o esta tabla lo vamos a llevar a nuestra hoja de solución. Luego pasamos al análisis argumentación. Hacemos la gráfica de la instrucción chi cuadrado para un nivel de significación 001. Entonces el punto crítico sería chi cuadrado, probabilidad de 0.01, y los grados de libertad sería el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1.
Entonces, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene mi tabla de contingencia? Tiene 1, 2, 3 filas y también 3 columnas. Aquí también columna sería 3 menos 1. Por lo tanto, el punto crítico sería chi cuadrado con 0.01 de probabilidad y 4 grados de libertad. Entonces buscamos en la tabla chi cuadrado ese valor. (0,01) con 4 grados de libertad. 0,01 0,01 con 4 grados de libertad, ¿no? 0,01 con 4 grados de libertad. (13.277), ¿no? 13.277. (13.277) sería el punto crítico. Decisión estadística. El chi cuadrado calculado, que ya lo tenemos aquí, lo vamos a comparar, ¿no?, con el valor crítico. Lógicamente, el estadístico de prueba calculado será mayor a 13.277. Quiere decir que el valor del estadístico de prueba está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, H0 se rechaza. Conclusión. Diremos, con un nivel de significación del 5%, como la hipótesis nula se rechaza, entonces la calificación en el programa de capacitación está relacionada al rendimiento real en el trabajo. Entonces, con un nivel de significación del 5%, la calificación en el programa de capacitación está relacionada al rendimiento real en el trabajo. Decisión del caso, ¿no? Como la calificación en el programa de capacitación está relacionada al rendimiento real en el trabajo, entonces, según el texto del caso, si estaban relacionadas las variables, se le otorga un bono de solidaridad al empleado. Es decir, si la calificación del rendimiento del trabajador está relacionada con la calificación en el programa de capacitación, entonces el Departamento de Recursos Humanos le otorgará un bono de solidaridad al empleado.
como la calificación en el programa de capacitación está relacionada al rendimiento real en el trabajo, entonces el Departamento de Recursos Humanos le otorgará un bono de solidaridad al empleado. Bueno, esta sería una prueba de independencia, ¿ya? Así se realiza la prueba de independencia. Bueno, otra de las pruebas chi cuadrado que también se puede realizar es la prueba de homogeneidad de subpoblaciones. Prueba de homogeneidad de subpoblaciones. Esta prueba de homogeneidad de subpoblaciones nos va a permitir verificar si una variable categórica se distribuye homogéneamente en dos o más subpoblaciones. Por ejemplo, en esta imagen tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿la opinión de la gestión del alcalde de Lima es la misma en los 3 distritos? Bueno, aquí las dos variables son cualitativas, pero se quiere saber, ¿no? Si una de las variables se distribuye de manera homogénea respecto a la otra. Las hipótesis que se van a formular serían las siguientes, ¿no? Hipótesis nula, la variable cualitativa o categórica es homogénea en las 3 subpoblaciones. Y la hipótesis alterna, la variable cualitativa o categórica no es homogénea en las subpoblaciones. Muy bien. Como aplicación vamos a trabajar este ejercicio, ¿no? El ejercicio de aplicación número 1. El ejercicio dice así, dice, en un estudio se desea comparar la cantidad de unidades de plástico de calidad excelente para cada tipo de plástico que produce la fábrica Plastic. Para ello para ello se cuenta con subpoblaciones para cada tipo y se someten a evaluación calificando la calidad como excelente o regular. Entonces tenemos la tabla de doble entrada o contingencia, usando un nivel de significación del 5%, si la proporción de calidad es la misma para los diferentes tipos de plásticos, el dueño producirá los 4 tipos de plásticos en cantidades iguales. Entonces, obviamente aquí vamos a realizar una prueba de homogeneidad de subpoblaciones. No me están preguntando si son independientes o no. Por lo tanto, vamos a trabajar una prueba de homogeneidad de subpoblaciones. Bien. Comencemos entonces con el desarrollo de este caso, ¿no? La interpretación en primer lugar. Aquí hay una decisión por parte del dueño de la fábrica Plastic, porque él va a tomar la decisión de producir o no producir los 4 tipos de plásticos en cantidades iguales. Por lo tanto, nuestra interpretación, es decir, nuestro problema será determinar si el dueño de la fábrica Plastic deberá producir los 4 tipos de plásticos en cantidades iguales. Esa sería la interpretación. Variables
son calidad y tipo de plástico. Esas son las dos variables categóricas o cualitativas. La herramienta estadística será una prueba de homogeneidad para subpoblaciones. Bien, planteemos a continuación las hipótesis. Hipótesis nula, vamos a, de acuerdo a la pregunta, o sea, al enunciado, dice aquí, ¿no? Usando un nivel de significación del 5%, si la proporción de calidad es la misma para los diferentes tipos de plástico, el diseño producirá los 4 tipos de plásticos en cantidades iguales. Entonces, en nuestra hipótesis nula, diremos, ¿no? La proporción de calidad es homogénea en los tipos de plástico. Y la hipótesis alterna, la proporción de calidad no es homogénea en los tipos de plásticos. Nivel de significación 0.05. Bien, ahora viene el cálculo, ¿no? Para obtener el estadístico de prueba calculado. Entonces, vámonos a la hoja de Excel. Homogeneidad, aquí está. Vamos a ir calculando los valores de la frecuencia, los valores de las frecuencias esperadas, ¿no? Entonces, aquí primero hay que vaciar todas estas frecuencias observadas. 38, 16, 44, 24, 50, 50, 20, y 10 y 6. Ahora vamos a calcular las frecuencias esperadas, ¿no? Entonces tendríamos aquí la diferencia, perdón, para esta celda 38 multiplicamos su fila 142 por su total columna 54 entre 208, que es el total. Para 16 sería 66 por 54 entre 208. Para 44 sería 142 por 68 entre 208. Para 24 sería 66 por 68 entre 208. Para 50 sería 142 por 70 entre 208.
Para 20 sería 66 por 70 entre 208. Para 10 sería 142 por 16 entre 208. Y finalmente, para la celda 6 sería 66 por 16 entre 208. Entonces ya tengo los valores de las frecuencias esperadas, ¿no? Ahora voy a calcular los chi cuadrados parciales, ¿no? O sea, voy a restar observada menos esperada, eso elevado al cuadrado, entre la frecuencia esperada. ¿Está? Entonces jalamos del extremo inferior derecho, de este puntito verde, jalamos hacia abajo y ya tenemos los otros valores calculados. Totalizamos los chi cuadrados parciales y ya tenemos el estadístico de prueba calculado. Entonces voy a copiar toda esta tabla y lo pegamos aquí en la hoja de solución. Análisis y argumentación, graficamos la gráfica de la chi cuadrado, región de rechazo siempre con la derecha, alfa 0,05. Entonces el punto crítico sería el chi cuadrado 0,05 por el número de fila menos 1, número de columna menos 1. A ver, número de filas. Dos filas menos 1. Y las columnas serían 4 columnas menos 1. Finalmente el chi cuadrado de tabla sería el chi cuadrado de 0,05, ¿no? Y su grado de libertad sería 3. Buscando en la tabla chi cuadrado 0,05 con 3 grados de libertad 7,815. ¿No? Ese sería el valor crítico. 7,815. Bien, decisión estadística. Chi cuadrado calculado, ya lo tenemos. Lo comparo con el punto crítico, obviamente va a ser menor a 7,815. Si eso sucede, entonces la hipótesis nula no se rechaza. No se rechaza. Conclusión, con un nivel de significación del 5%,
la proporción de calidad es homogéneo en los tipos de plásticos. En los tipos de plástico. A ver, antes de la decisión final, vamos a aplicar o tomar la asistencia. La vez pasada no lo tomé. A ver, me responden por favor. Aragonés, 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 Ábalos Arroyo, Ábalos, Presente, profesor Ábalos. Barbosa, Barbosa Gabriel, Barbosa, Barbosa, Castañeda Sánchez, Presente, profe. Buenas tardes. Ciesa Medina, Ciesa Medina, Presente, profesor. Buenas tardes. Córdoba Reyes, Córdoba Reyes, Presente, profesor. Cuadro Suárez, Cuadro Suárez, Pierre, Tardes, profesor. Espíritu Bazán, Espíritu Bazán, Espíritu Bazán, Galindo, Presente. Gamio Cáceres, Gamio, García González, García González, Presente, profe. Guerra Villanueva, Guerra Villanueva, Presente, profesor. Huánuco Candia, Presente, Huánuco profesor. Candia, Presente. Geri Chinchay, Geri Chinchay, Presente, profesor. Kirchner, ya, Kirchner, Presente, profesor. Lizana Guaira, Presente, Ahí. profesor. Trilce Mamani, Trilce, Presente. Martínez Legua, Martínez Legua, Mechato Perales, Mechato Presente, Perales, profesor. Ortiz Gutiérrez, Ortiz Gutiérrez, Presente, profesor. Reinalte, Bautista, Rivas Flores, Presente, profesor. Rodas Cárdenas Presente, profesor. y Rojas González. Rojas González, Presente, profesor Rojas González. Torres Chum, Torres Chum, Presente, profesor. Valentín López, Presente, profesor. Velázquez Castillos, Velázquez, Velázquez Castillos, bueno, entonces nos faltaría aquí solamente la decisión del caso, ¿no? Entonces, como la proporción de calidad es homogénea en los tres tipos de plástico, eso lo vamos a copiar, ¿no? Porque es parte de... Según el texto del caso, decía aquí en este párrafo, ¿no? Si la proporción de calidad es la misma, o sea, homogénea para los diferentes tipos de plásticos, el dueño producirá los 4 tipos de plásticos en cantidades iguales, ¿no? Esa sería la decisión del caso. Como la proporción de calidad es homogénea en los tipos de plástico, entonces el dueño producirá los 4 tipos de plásticos en cantidades iguales.
Esa sería, digamos, ya la decisión final del caso. ¿De acuerdo? Bueno, y hemos realizado este tema de pruebas chi cuadrado, ¿no? El nombre proviene porque el estadístico de prueba que se utiliza tanto para la prueba de independencia como la prueba de homogeneidad de subpoblaciones es precisamente la chi cuadrado. ¿De acuerdo? En ambos casos se trabaja con tablas de contingencia, ¿no? Tabla de contingencia. ¿De acuerdo? Las tablas de contingencia. Bueno, entonces, ya con esto cerramos prácticamente nuestros temas correspondientes a la semana número 10, ¿no? Ya hemos realizado la prueba chi cuadrado de independencia, homogeneidad de proporciones o de subpoblaciones. Recordar que esta semana tienen la tarea individual 7, cuyos temas son precisamente los desarrollados en esta semana, ¿no? Análisis de varianza, prueba chi cuadrado. La presentación de la primera parte desarrollado del proyecto lo van a enviar por este enlace que ya está habilitado en el aula virtual, ¿no? Enlace para el envío de la primera parte del proyecto, ¿no? Se va a cerrar el día domingo a las 23:59, ¿ya? Al abrir el enlace hay unas indicaciones que deben tomarlo en cuenta, ¿no? Dice, por este enlace enviarán el archivo con el desarrollo del proyecto parte 1. Un solo integrante del grupo debe hacer el envío, de tal manera que solo debe aparecer un solo archivo. Si se encuentra más de un archivo, el trabajo será penalizado. No se permitirán envíos por correo. Si lo hace, el trabajo no será calificado. Este enlace se cierra el día domingo 2 de noviembre a las 23:59. ¿De acuerdo? Bueno, el archivo que ustedes van a enviar lo pueden hacer en PDF, ¿no? Para que las gráficas no se muevan, PDF sería lo más recomendable. ¿Ya? En PDF lo envían, ¿no? Para que las gráficas no se vayan a mover, ¿no? Profesor, me preguntan si es que lo resuelven en Excel, ¿también se le puede enviar el Excel aparte? Así como No, los documentos. no, simplemente el desarrollo del planteamiento en el formato que se les ha, ¿no? En ese documento que se les ha mostrado, solamente el desarrollo, ¿no? Todo lo que concierne a ese documento, ¿no? Introducción, problema, planteamiento de objetivos, definiciones básicas, ¿no? Y el desarrollo de los objetivos, ¿ya? Solamente ese archivo nada más, ¿ya? Solamente ese archivo. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? De preferencia en PDF para que los gráficos, si hubiesen, que debe haber, no se muevan, ¿no? ¿Ya? Ahí entonces está el enlace para que hagan el envío, ¿de acuerdo? Ahí está el enlace. Muy bien, entonces, si hubiera alguna pregunta adicional, alguna consulta, estoy ya no responder. De lo contrario, terminaríamos nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, entonces cerramos nuestra sesión del día de hoy. Nos veremos la próxima semana, ya ingresando a la semana 11. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería todo por el día de hoy. Nos veremos la próxima semana.